Bueno, pues hola, buenos días. Espero que lo estén pasando muy bien. El día de hoy, dentro de nuestra materia de fundamentos filosóficos y psicosociales de la educación, que se encuentra en el primer semestre, vamos a hablar acerca de la pedagogía de Montessori. En este equipo se encuentran integrados Carlos Alberto Torres Escobedo, Paola Torres Salinas, Bárbara Briseida Lara Limón, Mónica Francisca Jiménez Juárez y Noemí Yesenia Mata Pozos. Entonces, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a todos y esperemos que esta exposición sea de su agrado y que puedan comprender y reflexionar un poco sobre esta pedagogía. Ok, hoy hablaremos sobre las aportaciones de María Montessori a la Escuela Nueva, una corriente educativa que ha transformado la forma en que se enseña y se aprende. La Escuela Nueva es una corriente educativa que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Su objetivo principal era transformar la educación tradicional y adaptarla a las necesidades de la sociedad industrializada. Una de sus principales características es su enfoque centrado en el estudiante, fomentando su participación activa y su capacidad crítica. Además, la Escuela Nueva promueve la importancia del juego y la experimentación en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes aprender a través de la exploración, el descubrimiento y la práctica. De esta manera, los estudiantes adquieren habilidades y conocimientos de manera más natural y lúdica. Una de las autoras más destacadas de la Escuela Nueva es María Montessori, quien ha influido en gran medida en la forma en que entendemos la educación en la actualidad. Asimismo, una de las ventajas de la Escuela Nueva, entre ellas se encuentra un enfoque más personalizado y adaptado a las necesidades del alumno, un mayor énfasis en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales y un mayor interés y motivación por parte de los estudiantes debido a su participación activa en su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, también es importante tener en cuenta algunas de las desventajas de la Escuela Nueva, como la necesidad de recursos y personal cualificado para su implementación y la dificultad para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera objetiva. También es importante destacar los principios básicos de la Escuela Nueva, los cuales son el fomento de la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la promoción de la cultura de la paz, la honestidad como comportamiento fundamental, la participación en la transformación, el respeto de la identidad humana, la promoción de la interculturalidad y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Estos principios básicos permiten fomentar el carácter y la libertad individual, desarrollar las habilidades intelectuales, artísticas y sociales del niño mediante el juego y la experiencia. Hola, ¿qué tal? Pues yo les voy a hablar sobre la biografía de María Tecla Artemisa Montessori, la creadora del método Montessori, también considerada como una filosofía. Eh, este método lo crea ella a partir de su experiencia de trabajar con niños en riesgo social. Para Montessori, los niños son la esperanza de la humanidad. Ella creó diversos materiales enfocados principalmente para niños de nivel preescolar. La idea fundamental de Montessori es crear en los niños la idea de que ellos son capaces de realizar las cosas sin la necesidad de que un adulto les ayude constantemente. Esto para que en un futuro, pues, ellos sean capaces de pensar y actuar por sí mismos. Ella nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, en Italia. Estudió medicina en la Universidad de Roma en el año de 1896. Se convirtió en la primera mujer médico de Italia. También llevó a cabo especialidad en enfermedades nerviosas y mentales.
trabajó en el Hospital de Giovanni. En el año de 1897 fue voluntaria en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Roma. Ahí conoció o le tocó trabajar con los niños, se dio cuenta en las condiciones que estaban, que tenían ahora sí que poca capacidad de tener estímulos sensoriales. A partir de esto, pues ella crea diversos materiales para estimular esos sentidos y que ellos sean capaces de conocer el mundo a través de sus manos. Consideraba que la mano era un instrumento del ojo. Se afilió al movimiento feminista después de una desilusión amorosa. En el año de 1907 crea la casa dei Bambini, donde se utiliza plenamente el método Montessori. A partir de 1913 se dedica a viajar por el mundo, dando a conocer su método. También aquí brindó diversas conferencias en Estados Unidos, Londres, por decir algunos. Inauguró el Centro Montessori en el año de 1947 en Londres y fue nominada al Premio Nobel en los años de 1949, 1950 y 1951. Tras 14 años de exilio, regresa a Italia, trata de acomodar las escuelas después del gobierno de Mussolini y muere el 6 de mayo de 1952 en Norwich, Holanda. Algunas de las influencias principales de Montessori pues fueron los estudios realizados por Ita sobre la educación de los sentidos y de Edward Seguin sobre la educación del movimiento. Estos los adapta ella a su método y algunas de otras influencias de Montessori son pues estudios de Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Bueno, y pues ya una vez conociendo sobre esta pedagoga que es Montessori, iniciamos pues adentrándonos un poco más dentro de su pedagogía, con esta frase que dice: los chicos deben ser tratados y respetados como individuos y debe presentarse suficiente atención a sus necesidades. En esto consiste la función del maestro y en guiarlos en su natural propensión al conocimiento. Dentro de esta pedagogía nos establecen principios básicos, que en esta ocasión pues vamos a hablar sobre 3 de ellos. La primera es educación individualizada. Aquí nos dice que la escuela debe brindarle al niño la oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo. Cada escuela o dentro de este sistema, las lecciones son individuales y a la vez colectivas, pero son voluntarias, breves, simples y adaptables a cada uno de ellos. El siguiente principio es la mente absorbente. Esta, pues, es la capacidad única de cada niño de tomar su ambiente y aprender cómo adaptarse de él. Montessori observó una sensibilidad especial en cada uno de los niños para observar y para absorber todo en cuanto le rodea a su ambiente, y por eso lo denominó la mente absorbente. El siguiente es libertad y autodisciplina. Una frase relacionada a este principio es: ayúdame a hacerlo sin tu ayuda. ¿Y a qué se refiere esto? Es cuando una aula ofrece un ambiente bien estructurado, estimula al alumno a trabajar y que disfrute de su trabajo. De igual manera, facilita la concentración y crea un clima social armonioso. Después pasamos a los periodos sensibles, que son dentro de esta etapa de educación. Montessori pues se dio cuenta de que los niños repetían una y otra vez la acción hasta que quedaban satisfechos y habían comprendido pues la razón. Necesitaba el niño pues explorarlo todo para así poder aprender. La primera es sensibilidad al orden. Es cuando luchan por clasificar y categorizar todas sus experiencias. La segunda es sensibilidad al lenguaje. Esta es cuando se da en los adultos a través del lenguaje que se comparte con sus hijos. Hace énfasis en lo que es la familia y la conexión que tienen los niños con su mamá. La tercera es sensibilidad al caminar. Es cuando los niños caminan por mero placer de hacerlo, cuando el único propósito que tienen es perfeccionar sus movimientos. La cuarta es sensibilidad a los aspectos sociales de la vida. En esta es cuando los niños buscan o surge espontáneamente la necesidad de relacionarse
con sus iguales para poder satisfacer sus impulsos internos. La que sigue es sensibilidad a los pequeños aspectos. Esta es cuando se sienten atraídos hacia piedras, insectos y hierbas, y ese impulso los lleva a prestar atención a detalle. Y por último, la sensibilidad a aprender a través de los sentidos. En esta nos dice que desde el nacimiento se obtiene el sentido de la vista y del oído, y a medida que va desarrollando el movimiento, desempeña su papel el sentido del tacto y posteriormente el sentido del gusto. Y pues hace una recomendación Montessori en donde dice que llevar al niño siempre cerca del adulto para que pueda ver y oír todo lo que sucede a su alrededor. Muy bien, nos habla también de las etapas de desarrollo cognitivo. En este método nos habla de 3 etapas. Nos dice que la primera está conformada de 0 a 6 años. Esta está en 2 partes, la mente absorbente y la mente consistente. Aquí nos habla de que el niño prácticamente ya es un niño independiente, realizando las preguntas: ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Para qué es? Donde el niño dice: ayúdame a hacerlo yo solo, que él es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Nos habla de la segunda etapa, que es de 6 a 12 años, que es la adquisición de la cultura. Aquí esta etapa nos dice que el niño tiene una mente razonadora, una mente independiente. ¿Por qué? Esas son las preguntas que realiza. ¿Cómo funciona? Yo quiero pensar las cosas por mí mismo, quiero hacerlas por mí mismo, yo solito. Nos habla de la tercera etapa, que son de 12 a 18 años, la adquisición de la independencia. Aquí nos dice que el niño ya es más social, más humanista, que se empieza a hacer las preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Aquí él hace sus propias conclusiones. Nos habla también del aula Montessori. Hablar del aula Montessori nos habla de una libertad, de una observación y del juego. Nos muestra 6 conceptos. Entre ellos es el ambiente, donde nos dice que todo está adaptado de acuerdo a la edad del niño. Todas las aulas están adaptadas, las mesas, las sillas, todo de acuerdo a su edad, a su etapa. Nos habla del almuerzo, donde dice que es un espacio de colores claros, con manteles individuales, con carrito para transportar vajilla, cubiertos que siempre tienen que ir a la derecha, porque la mano siempre es la parte con la que el niño puede empezar a realizar sus cosas, siempre por el lado derecho. Tiene que haber un florero siempre al centro de la mesa, igual con colores claros. Nos habla del rol del maestro. Nos dice que el maestro es un guía del aprendizaje, que el niño descubre y aprende por sí mismo. Nos habla de la presentación de los materiales. Nos dice que el material tiene que ser presentado con dulzura, tiene que ser palabras precisas y muy lentamente para que el niño pueda ser constante y pueda aprender poco a poco conforme se le va mostrando cada parte del aprendizaje, de la enseñanza. Nos habla también de 3 niveles, que esos 3 niveles nos dice que es nombrar el concepto, reconocer y pronunciar. Nos habla del área de trabajo, que está conformada por 5 conceptos también, que nos habla de la vida práctica, donde nos dice que el niño crea su propio entorno, que el niño cuida de él mismo, cuida sus movimientos. La educación sensorial nos habla de la estimulación de los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto. Nos dice que se trabaja con cilindros, con listones, con figuras. Nos habla también de las matemáticas. Aquí nos dice que se trabaja reconociendo números, armando cajas, perlas, cadenas, cubos, serpientes y escaleras, tablas, tableros, siempre con el propósito y siempre con el proceso de mayor a menor. Nos habla de la lingüística, donde se promueven las habilidades de la lectoescritura mediante letras, abecedarios, tarjetas, tiras, plastilina. Y por último nos habla de la educación cósmica, que nos dice que se educa al niño siempre para la paz mundial. Muy bien, y continuando con el siguiente punto, vamos a enfocarnos en la comparación del método Montessori
al método tradicional. Nos podemos enfocar en 5 diferentes aspectos. El primero, en la filosofía y el enfoque, nos dice que el desarrollo integral, el método Montessori nos dice que el desarrollo integral del niño fomenta la autonomía, la independencia y el respeto por el ritmo individual del aprendizaje, mientras que el método tradicional pues nos habla sobre un enfoque más estructurado y jerárquico, con metas y un currículo más predeterminado y comunes para todos los estudiantes. En cuanto al entorno de aprendizaje, en el método Montessori nos habla sobre que se preparan materiales educativos específicos y actividades diseñadas al estimular los sentidos y promover la exploración independiente. En cuanto al método tradicionalista, pues nos dice que es más el uso sobre libros de texto. En los roles del maestro y del estudiante, nos dice que el método Montessori el maestro sirve como una guía, observador y facilitador. Los estudiantes tienen un papel activo en su propio aprendizaje y pueden elegir las actividades que desean realizar. Mientras que en el método tradicional, pues nos dice que el centro de atención es el maestro y que este es el que marca la pauta en qué contenido se va a estudiar y por cuánto tiempo. Respecto a la evaluación, el método Montessori se enfoca en una evaluación más formativa que va a través de la observación continua del progreso del estudiante, mientras que en el método tradicional nos dice que se utiliza mayormente evaluaciones estandarizadas y pruebas para medir el rendimiento del estudiante mediante calificaciones numéricas o con letras. Y por último, en el enfoque y en el desarrollo social y emocional del alumno, pues nos dice que el método Montessori se enfoca más a reconocer la importancia del desarrollo social y emocional, integrando actividades que fomenten la empatía y la responsabilidad, así como también la resolución de conflictos. Y el método tradicional, pues tiene un enfoque más centrado en el rendimiento académico. Después de ahí nos vamos a la comparación a contrastar el método Montessori con la realidad actual. Como lo mencionaba, pues el método Montessori pues nos dice que tiene una individualización del aprendizaje, el alumno toma decisiones independientes, se utilizan materiales manipulativos y específicos, la colaboración, el respeto mutuo es muy importante. Los temas son más sobre los intereses, en base a los intereses de los alumnos y con una participación activa de los padres de familia. En cuanto a la realidad, pues podríamos decir que podemos tener una mezcla de muchos métodos donde podemos también visualizar mucho el método tradicional, donde se sigue trabajando con aulas, con grados, con un currículo más estandarizado, su estructura un poco más orientada a la autoridad y las calificaciones se usan para medir el rendimiento de los alumnos, al igual que el uso de los libros de texto como material y con unos áreas más estructurados y tiempos asignados para cada materia. A continuación, la maestra Bárbara nos leerá la conclusión. Ok. La escuela nueva es una corriente educativa que ha tenido una gran influencia en la forma en que entendemos la educación en la actualidad. Su enfoque centrado en el estudiante, la importancia del juego, la experimentación y la educación integral son características que aún hoy en día se buscan fomentar en muchas escuelas alrededor del mundo. Sin lugar a duda, para cualquier docente es indispensable conocer el método Montessori
ya que sus principios nos recuerdan, entre otras cosas, lo importante que resultan los primeros años para sentar bases sólidas en el desarrollo integral de los niños. De igual manera, las ideas acerca de la relevancia del entorno y los materiales nos conminan a fortalecer la forma en que organizamos los ambientes de aprendizaje en nuestras aulas. Bueno, y a continuación observaremos un pequeño video relacionado a María Montessori. Este viene explicado por medio de un cuento en donde nos explica un poco sobre su biografía. Los invitamos a verlo. Mis pequeños héroes presenta María Montessori, la maestra que enseñaba a través del juego. Cuando aprendes y descubres cosas que antes no sabías, ¿verdad que es divertido? Por eso me pasé la vida estudiando qué es lo que había que hacer para que los niños aprendieran con ganas, sobre todo aquellos que tenían más dificultades. Me llamo María Montessori. Esta es mi historia. Nací en 1870 en Italia. Mi mejor maestro fue mi tío, un importante geólogo. Solíamos dar paseos juntos en los que respondía todas mis preguntas. Tío, ¿esto qué es? Es una flor de las nieves. ¿Puedo cogerla? Mejor que no. Es una especie muy difícil de encontrar, así que si la dejamos en la montaña, todo el mundo podrá disfrutarla. Cuando me hice mayor, decidí que estudiaría medicina. Si quieres estudiar medicina, no dudes en hacerlo. Gracias, mamá. ¿Crees que lo haré bien? Si es lo que te gusta, seguro que sí. Los primeros años en la universidad no fueron nada fáciles. Ni compañeros ni profesores estaban acostumbrados a ver chicas en el aula y me miraban como si fuera un extraterrestre. En 1896 me convertí en la primera mujer que logró licenciarse en medicina en Italia. Con el título de médico en el bolsillo, empecé a trabajar en un manicomio. Recuerdo que un día vi unos cuantos niños jugando con unas migas de pan. No les hagas caso, doctora. ¿Están locos? Claro que no. El problema es que aquí no tienen nada con que divertirse. Por eso se han inventado un juego con las migas. Se me removía el estómago al ver a los pobres niños sin ni siquiera poder ir a la escuela. Así que me propuse crear una especialmente pensada para ellos, en la que pudiesen divertirse y, sobre todo, aprender. Logré prepararles para los exámenes y todos aprobaron. En 1907 me propusieron abrir una escuela en uno de los barrios más pobres de Roma. Surgió así la primera casa dei bambini, que significa casa de los niños, y con ella surgió también lo que se conoció como método Montessori, que en poco tiempo se hizo famoso en todo el mundo. Lo primero que hice fue tirar todos los viejos muebles y sustituirlos por otros hechos a la medida de los niños. Arreglé también un pequeño jardín para que estuvieran en contacto con la naturaleza y pudieran experimentar. Todos los juegos y actividades debían servir para que los niños aprendieran. Un día decidieron mandar un inspector a mi escuela y los niños quisieron prepararle unas galletas de bienvenida. La clase se llenó de moldes, harina, huevos. Con el entusiasmo, a uno de los niños se le escapó un huevo, que estuvo a punto de romperse en la cara del inspector. El hombre se puso hecho una furia. Por suerte, una de las niñas se acercó al inspector con una bandeja llena de galletas. Cada una de ellas tenía la forma de una letra del alfabeto. ¡Qué bonitas! ¿Habéis utilizado moldes? Tenemos 5 años, ya sabemos leer y escribir. En pocos años, las casas de los niños se hicieron famosas en todo el mundo y empezaron a abrirse escuelas como la mía en los 5 continentes. Con ellas viajaban mis ideas sobre cómo enseñar y hacer que los niños aprendan.
En 1946 me fui a vivir a Noordwijk, una ciudad de Holanda. Para entonces era ya una anciana de 76 años, pero no por eso había perdido las ganas de viajar y mejorar la educación de todos los niños del mundo. Me llamo María Montessori y esta fue mi historia. Desde muy joven entendí que lo mejor para que un niño aprenda es dedicarle atención y dejarle experimentar. Tras muchos esfuerzos, creé un método de enseñanza para hacer de las escuelas un lugar pensado para los niños. Porque no hay nada más importante para construir un futuro mejor. Los niños sois el futuro. Muy bien, y es así como culmina nuestra exposición sobre el método Montessori. Muchas gracias por su atención.